Hay una intención súper clara del autor de mostrar el horror de la guerra. Porque todo se establece desde el trauma. O sea, el trauma me parece que es una weá clave en esta puta serie. El castigo máximo para un eldiano es el mismo honor máximo para un eldiano, que es convertirse en un titán. Y también como lo que habíamos conversado la otra vez, ¿cachai? Como a cuestionarse si que efectivamente esta obra también, por algún sentido, puede ser una obra antisemita. Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Bienvenidos a este primer capítulo de análisis que la Peña y yo nos hemos propuesto hacer de esta serie, esta obra de arte que amerita por lo menos un análisis teórico, político, estético, cuanto venga a nivel mundial. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? La cultura basura también amerita un análisis. Esto no es cultura basura claramente, pero también el anime ha sido desvalorado a nivel histórico como un eje político. Es por eso que tenemos a estos dos exponentes. Por acá tenemos, por ejemplo, a Fernanda González, diseñadora teatral, artista, teórica, académica, también una cinematógrafa del nuevo porno en Chile. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Gonzalo, autoexiliado político, clown, audiovisualista, artista marcial, gran amigo, ex roomie también, y un gran fan, un gran apasionado también de la cultura ñoña, con el cual igual tenemos una larga tradición de hacer análisis de cultura pop, particularmente de anime y, bueno, de películas de superhéroes también. Otro ítem que quizá pudiésemos abordar en algún momento, pero hoy lo que nos convoca es Shingeki, derechamente, la serie en la que se supone que en estos momentos me parece que es la serie más popular como a nivel mundial, y lleva como 100 semanas, lo último que leí es porque llevaba 100 semanas siendo como la número 1 en Japón. Entonces también, en vista de la última, a puertas a la última temporada, vamos a hacer este capítulo especial, primer especial de Shingeki. No sabemos todavía cómo se va a llamar, yo creo que vamos a tener que planearnos un poco. Sí, yo creo que como que en algún minuto vamos a alinear todas estas cosas y vamos a decir, ese es el título, esa frase que salió, la ponemos en grande, así como acá. Claro, como, creo que sí. Básicamente, eso se va a ir revelando después. Pero nada, efectivamente, como la Peña dice, bueno, a partir de mucha discusión y también de puesta en diferentes como ejes políticos, nos hemos empezado como a dar cuenta que es muy importante poner estas cosas sobre la mesa. Además que sobre esta misma serie que efectivamente nace en el año 2012, sale, ¿o no? ¿Cuándo nace? Claro, ya lleva como... En septiembre del 2009 salió. Sí. Claro. Primer capítulo. ¿Y el manga cuándo se empezó a escribir? Sí, pues, de hecho, el manga salió en septiembre del 2009 y la serie salió en 2014, creo, tengo entendido. ¿Cachai? Pero... No, salió el 2012, creo. No, igual lo podría buscar después por Google, pero me acuerdo que porque cuando salí de la universidad en 2012 ya estaba existiendo Shingeki. La serie salió el 7 de abril del 2013. Sí. Pero sí, pues salió el 2013, lleva 10 años, casi 10, 11, 12, lleva 12 años escribiéndose, dibujándose y pues 7, 8 años casi en emisión, eso es harto. Igual tuvo una pausa, me acuerdo, tuvo una pausa como de, ¿cuántos años fueron? 2, 3, me parece, entre la primera y la segunda. Como 3, yo me acuerdo que entre la segunda y la tercera fueron como 3 años de pausa, porque yo me acuerdo que yo esperé desde el 2014, 2015 hasta el 2017 más o menos cuando se reestrenó. Y me acuerdo que cuando se reestrenó nos juntábamos con la José a verlo en su casa y llorábamos. Como, huevón, no puedo creerlo. Increíble. Aquella época. Bueno, sí, pues la serie lleva harto rato en emisión. Harto rato en emisión y nada, no ha perdido como la popularidad, entonces como que obvio que aparece la primera pregunta de por qué pegó tanto, ¿cachai? Como por qué a la gente le gustó tanto Shingeki, como qué fue lo que atrapó tanto a la gente. Igual obvio que tenemos nuestras teorías, ¿cachai? Okay. Este proyecto, este capítulo que queremos hacer de podcast, yo creo que tiene como en parte
además como de poner en un lugar así digno de ser analizado como una obra de arte de anime como Shingeki, como que el foco que, al menos con el Gonzalo hemos conversado, que es un poco dilucidar toda la construcción de discurso político que hay tras la obra de Shingeki, porque es una obra con alto contenido militar, con alto contenido político, con hartos recursos visuales también y sonoros que van en pos a eso. Y en general nos interesa un poco entender cuál es la construcción de discurso que se dan en todas las facciones de Shingeki o que se dan en la mayoría de las facciones de Shingeki. Para eso, obvio que estudiamos un pelín, pero nosotros también somos teatristas. Se nos fue esa, pero claro, somos como o sea, sí. Vale la pena mencionar lo que venimos del mundo del teatro y por ende también nuestro análisis siempre viene como de la perspectiva escénica. Claro, la weá que también se ve súper importante decir ahora es la advertencia de spoiler. Hasta ahora vamos nosotros a hablar en un nivel de análisis respecto de hasta el capítulo en el que vamos hoy día, de la cuarta temporada, de capítulo número 8 de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Hoy día se está en el número 8, la semana pasada fue el número 7. Sin embargo, claro, yo estoy con bastante claro, yo estoy con bastante menos información porque la Peña leyó todo el manga. A lo que va, al menos. Sí, a lo que va. El último número se sacó en abril de este año. Y ahí estamos esperando. Ay, conche tu madre, qué heavy esta wea. Placa. O sea, el último número se estrenó en abril del año 2021, pasado, sí. Ese fue el último número. Igual me parece que va a salir ya como esta semana o algo así. Igual estoy medio perdida con las fechas de los lanzamientos nuevos de nuevos capítulos del manga, ¿cachai? Pero a donde quedó, los bastardos lo dejaron así, pero el bastardo lo dejó. Aquel bastardo, señor Hideo Isayama. Bueno, Shingeki no Kyojin es una serie, un anime, un manga, que da la premisa de que efectivamente estamos viviendo en una isla que es la... No, o sea, no ya partí mal, ya partí. Ya te diste el spoiler. A los 5 segundos ya te un spoiler. No, pero oye, nosotros ya advertimos, esta baja porque, bueno, anda, esto es una advertencia total. Estamos en una porción de tierra. Estamos en una porción de tierra indefinida, claro, en un lugar indefinido, ¿cachai? Sin saber qué chucha está pasando, ni por qué estamos ahí, ni por qué hay murallas, ¿cachai? Claro, eso es lo interesante, tienes razón, como completamente. O sea, de hecho, como que el lugar en que nos pone la serie es muy interesante, porque estamos supuestamente en el último bastión de la humanidad, encerrados es como un país gigante que está encerrado dentro de 3 murallas gigantes que son de la altura de 60 metros de altura. De la altura de 60 metros de altura. Y en ese sentido, claro, ¿qué es lo que pasa? Afuera de estas murallas, este último bastión de la humanidad se está defendiendo de lo que se llaman los titanes. Los titanes son como seres humanos, que en verdad no son humanos, sino como que tienen forma humana, que tienen desde altura de 4 metros hasta 60 metros de altura. Claro, que 60 metros de altura es el titán colosal. Y lo que pasa es que concretamente este bastión de la humanidad que se está como escondiendo de estos titanes, este bastión humano que se está escondiendo de la humanidad, de los humanos se esconden de los titanes, ¿qué es lo que pasa? Un día X explota la muralla porque un titán colosal del porte de 60 metros, cuya carne se ve por fuera, abre la puerta y deja entrar a todos los titanes y rompe la muralla y hace que todos los titanes que estaban afuera de este país, de este país amurallado, entren y que dejen la cagada dentro y que este último bastión de la humanidad empiece a morir. Básicamente esta es la primera premisa en donde Eren, que es como el hijo, o sea, un joven que realmente está tratando de sobrevivir y ve como a su madre es comida por uno de los titanes, va avanzando por la serie y vemos como finalmente su fin es destruir a todos los titanes. Esta es la primera premisa de la serie y que de alguna forma derivan todo lo que ya sabemos, toda la gente que ya hemos visto la serie y que de alguna forma nada sabría él, que en verdad todos eran titanes. En el fondo. Igual fome que te coman a la mamá en el primer capítulo, weón. Como que fome, ¿cachai? Igual partís con un grado de crudeza, igual
ya, esta serie va a ser gore, ¿cachai? Va a tener gore. Como... Yo siento que Como que el minuto uno el primer capítulo de Shingeki es un súper buen piloto. Siento que por eso en parte funcionó tan bien. Como que un muy buen piloto. Si tú veías el primer capítulo y veías el resto de la serie, en realidad te vas a encontrar con recursos, claro, más explotados, recursos de trama más explotados, estético, visual y todo, pero el primer capítulo de Shingeki es una súper buena muestra, es una muy buena muestra, ¿cachai? Un piloto redondito. Como que parte y termina y te deja enganchado, pues te deja súper enganchado, ¿cachai? Si igual siento que parte de lo que hace tan bueno ese primer capítulo es que parte de una con el nudo de conflicto principal, ¿cachai? Como que de una, el primer problema es que aparece el titán colosal, ¿cachai? Eso es como... Entonces, en términos de cómo contar la weá, está súper bien contado, porque después nos vamos a dar cuenta como de que finalmente la historia de Shingeki inicia en un punto medio de lo que es la historia y que hubo una historia para atrás mucho más... Que eso es lo otro, ¿cachai? Que partí en un muy buen momento para contar la historia, pero como toda buena obra o como todo buen trabajo, la creación de universo es tan buena que tenía una línea extensa. ¿Cachai? Hay generaciones y generaciones y generaciones atrás y hay generaciones delante de como ese punto. Como que es una historia larga. Claro, en ese sentido como súper bacán lo que decís tú, porque concretamente la obra nos empiezan a situar de una en un, claro, este punto medio que decís tú, que concretamente empezamos a cuestionarnos qué es lo que está pasando, como que uno típico que ve esta serie y dice como, en volar esta weá es como Dragon Ball Z, que se van inventando para adelante y el one se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, ad eternum y no termina nunca la weá. Pero no, claro, tú te das cuenta concretamente que esta obra, en verdad, este punto, esta situación exacta que se arma ahí, tiene un porqué y un porqué político. Y eso es como un poquito lo que abre como este día de discusión de podcast, que es concretamente como sobre empezar a hablar sobre el eje histórico y eje político concretamente de por qué en verdad están sucediendo estas cosas, por qué también cuáles son los valores que se enaltecen en la serie y también por qué de otra forma la única salida que se ve a la rebelión de este grupo humano es como la organización de alguna forma militar, lo que genera una paradoja. Igual Entonces, ahí... dime. Perdón, vale, disculpa, te interrumpí. No, dale, ya. Que ahí nos viene súper como anillo al dedo también, en términos de contexto, vincular un poco lo que está pasando con la situación de la cuarentena, de la pandemia, ¿cachai? Del toque de queda acá en Chile. No sé si mencionamos que este podcast es una colaboración internacional, no lo tengo claro, pero bueno. Bueno, este es un podcast transatlántico, efectivamente. Transatlántico. Transatlántico de Transatlántico. Barcelona y San Miguel en Chile. Pero bueno, Aguante San Miguel. Aguante San Miguel, bueno, el Condorito, los prisioneros, etc. Esos son como los ejemplos que dan los turistas de San Miguel un poco. Bueno, en fin, como volviendo al eje un poco, que a veces me puedo ir a la chucha igual todo eso lo... Nada, está bien, San Miguel es bueno. San Miguel, no, San Miguel también. Ni un problema con San Miguel, me gusta San Miguel. Claro, como haciendo la vinculación con el ítem pandemia, ¿cachai? Y la cuarentena y todo, creo que también es interesante, es súper interesante saber cómo el miedo, o sea, que creo que ese es como el otro punto por el cual decidimos hacer un poco el podcast, o uno de los temas también que a mí me movía harto era como pensar en el miedo y en el terror como un recurso para poder encerrar a la gente también, ¿cachai? Como claro. Que es como que finalmente en Shingeki, claro, combaten contra estos titanes gigantes, ¿cachai? Y en base a eso se justifica la estatización del lugar donde viven y la militarización del espacio donde viven, ¿cachai? Y vivir con una sociedad militarizada completamente, ¿cachai? Claro, Chile no está no es una sociedad al 100% militarizada, pero tenemos policía militarizada, ¿cachai? Tenemos milicos también en el toque que queda y todo. Entonces hay como varios paralelos que a mí me interesa rescatar, más allá como en el de, sí, Chile está como, de hacer la comparación Chile-Shingeki, no es tanto eso como el pensar en pues cómo se activan los recursos del terror, ¿cachai? Cómo la gente que tiene la historia de su lado, o que conoce de la historia, ¿cachai? O que tiene memoria, o que tiene poder, ¿cachai? Puede como configurar finalmente la realidad y el sentimiento de concepción de realidad y de lo que es la libertad y los límites de la libertad de las otras personas y de los grupos más oprimidos, supuestamente, ¿cachai?
Que bueno, mira, ya como lo que va a la serie de lo que ha salido, yo ya no te sabría decir quiénes son los oprimidos realmente en toda esta situación, ¿cachai? Pero siento que eso es como el mensaje de la serie. Entonces, me iría de lleno ahora como de duramente hablar de la... O sea, es lo que sí es muy interesante en cómo concretamente, claro, esta weá de que, claro, esta weá a este país se le quita la memoria. O sea, el rey tiene el poder del titán fundador y el titán fundador puede hacer que todo el país pueda olvidar lo que realmente pasó. Y eso es muy heavy porque en verdad hasta la puta cuarta temporada realmente nos seguimos enterando de lo que realmente, qué es lo que pasó, ¿cachai? Finalmente eso es una weá que me parece súper interesante como a nivel político, que es lo que me parece que la importancia de la memoria también para hacer libro, que es como un poquito lo que pasa, porque concretamente qué es lo que está sucediendo, y que también se genera un problema que creo que no se termina de responder como en la misma serie, es que realmente el titán fundador tiene la memoria, tiene los recuerdos, el One onda trató de armar la isla Paradis como en una, supuestamente como en una situación de querer solucionar todo él y, y porque en verdad ya no había otra salida, ¿caché? Como él era como la persona más poderosa casi que del mundo, entonces en ese sentido él decide quitarle los recuerdos a todos los weones, él se queda con todos los recuerdos para de alguna forma salvarlos y como en una volada muy una judeo-cristiana y Quémoslo el tratar de libro. hacer que, claro, literal. Y el weón anda, se queda ahí y le arrebata los recuerdos a toda la gente. Entonces de alguna forma es muy loco porque claro, esta weá es absolutamente absolutista, ¿cachai? Igual, claro, como que el absolutismo que se plantea dentro de la isla Paradis es como un absolutismo también medio autoritarismo, absolutismo, porque de alguna forma está el rey, pero en verdad no está. Por otro lado, está este grupo político que son las grandes clases altas, que de alguna forma configuran este poderío de la memoria y que de alguna forma frenan la posibilidad de generar un real panorama nuevo, ¿cachai? Porque no se pueden aprender de los errores. Como que realmente, ¿cómo vaya a poder generar un avance a nivel histórico si realmente estáis negando la memoria del país, ¿cachai? No, y si estáis negando la memoria, también eh, podéis poner en lugar de eso el cuento que queráis. También, como que una cosa es la negación, es como que la primera parte es la negación de la memoria y la segunda parte es la ficción o es la creación de la historia nueva, ¿cachai? De lo que va a reemplazar supuestamente esa memoria que estáis negando, ¿cachai? Porque algo de algún lugar, alguna explicación tienen que tener de algún lugar, de dónde vienen, ¿cachai? De por qué los titanes hacen lo que hacen. Entonces, es heavy, bro. Tuvimos una conversación una vez con el Gonzalo respecto al pueblo libre en Game of Thrones, ¿sí? Claro. Sí, una conversación que tiene John, me parece, con Ygritte. No recuerdo bien en qué contexto se daba la conversación, pero recuerdo bien que el comentario era sobre la historia, sobre el hecho de que el pueblo libre no tenía concepto de historia, entonces finalmente les costaba mucho organizarse, ¿cachai? Cuando tú no tenías el concepto de historia a la mano y no entendís como los factores políticos que han influido y que han hecho que las cosas lleguen hasta donde estén, cuando no lo tenía a mano, ahí siento es donde más se releva el hecho de que por algo los cuicos se llaman por el apellido, ¿cachai? Claro. Por algo los cuicos se Ay, qué llaman por el heavy. apellido y se saben Interesante. el árbol de familia, ¿cachai? Como que yo, si tuviera que hacer un análisis de clase, casi todo, como las cuicos más cuicos que he conocido, tienen muy presente esa weá, ¿cachai? Como mi tatarabuelo fue este, mi bisabuelo fue este, yo tengo hasta mi tata, weá, ¿cachai? Como, de ahí no sabría contar para atrás, ¿cachai? Pero a lo que voy con eso es que el poder económico, el poder militar, el poder político, sobre todo el poder político, siempre es una weá que es ancestral, que viene de muchas generaciones. ¿Cachai? La clase política es como... tiene esa característica igual. Entonces, es que porque finalmente está ahí con un pueblo ignorante y una clase política que tiene el poder de la historia. ¿Cachai? Que sabe lo que pasó, que sabe lo que va a pasar, ¿cachai? Que sabe, que entiende la situación en la que están, que sabe que están en una isla, ¿cachai? Siento que ese es un primer comentario que así se llama respecto como a la noción de la historia y el poder, ¿cachai? Y el primer comentario siento que es el hecho de que van de la mano, de que la historia y el poder van de la mano, ¿cachai? Tanto porque los que ganen sean quienes la escriban, ¿cachai? Que en este caso en este caso el comentario es súper literal, ¿cachai? Es súper literal.
las personas que tuvieron el poder borraron y reescribieron nomás, ¿cachai? Y eso es algo que se da hasta el día de hoy, ¿cachai? Benjamin tiene esa cita que es que todo registro, todo archivo, todo libro escrito es un registro también de barbarie, ¿cachai? Como que es a su vez la prueba de una barbarie o de una aniquilación o de una extinción o una sobreposición a algo, ¿cachai? Ya sea porque está escrita en un idioma X, ¿cachai? Como que finalmente siento que con esa cita como que me gusta mucho la verdad como ese comentario de Isayama, me gusta, caleta, me gusta mucho que tenga la historia puesta como en ese lugar y que también tome forma como en un personaje, ¿cachai? Como que lo haya hecho tan concreto y haya hecho como la metáfora de manera más literal y haya creado como historia, que finalmente viene a ser como este personaje que se supone que es como el más apto para poder, dentro de esta revolución, ¿cachai? Tomar el poder de nuevo. Y es un poco esta weá como de recuperar la historia o recuperar la memoria, ¿cachai? Como por parte de la rebelión que se da en la isla Paradise. O sea, de hecho es increíble lo que decís, porque es tan al callo como con a nivel histórico real, o sea, como claro, en la isla Paradis, de alguna forma, el pueblo es el que no sabe quién es, de dónde viene, ¿cachai? De por sí, y las clases que son poderosas son las que mantienen su nombre, su poder, su alta jerarquía, ¿cachai? Y claro, como los Taibur finalmente en Marley. Y claro, lo que pasa, como que concretamente la gente, como la gente que son descendientes de esclavos en Latinoamérica, en Norteamérica, en el mundo en general, son gente que no tiene como conciencia de su árbol genealógico, porque efectivamente cuando llegaban a los países, ¿cachai? Como diferentes amigos que me contaban que en verdad, su abuelo cuando se inscribió en el registro civil, él no sabía cuál era su apellido porque su familia venía como de familias esclavas en el norte, ¿cachai? Y que por sí, por ende, es muy heavy que, claro, no puede saber, no puede descubrir realmente cuál es su herencia, ¿cachai? Y por ende, al no saber cuál es su herencia, también hay una pérdida de poder, de desapego, de alguna forma de construcción concretamente de cuál es la zona en la que tiene que habitar. Y esto también se vuelve interesante porque ponte tú, claro, en la serie, en la cuarta temporada, es el gueto en donde viven la gente de como los eldianos, se llama Liberio. Liberia es un país en el mundo real que está ubicado en África y que fue un país inventado por descendientes, afrodescendientes que vivían en Estados Unidos, pero que ese país fue como creado para que los afrodescendientes que habían sido como llevados a Estados Unidos para ser esclavizados volvieran a Liberio, a África. Esto es muy paradójico porque concretamente, claro, como que está esta situación de que van y vuelven, pero son otros, ¿cachai? Y claro, lo que pasó que también se generó un conflicto grande en algún minuto con la gente de Liberia o la gente que era de la zona antes, y cuando se volvieron la gente como afrodescendiente o afro o negro, concretamente, ¿qué es lo que pasó? Hubo como conflicto a nivel idiomático, o también conflicto a nivel cultural, porque efectivamente las personas que venían ya venían con otra herencia. Entonces, claro, este desapego que muestra la serie es una cosa que pasa concretamente en el mundo real, que realmente, ¿qué es lo que pasa? Al final, esta reubicación que nos hacen los poderes fácticos, que están concretamente en virtud a intereses políticos o intereses económicos, tienen que ver directamente con quitarnos esta memoria, quitarnos este poder, porque finalmente así podemos obedecer y no cuestionarnos nada y finalmente ser más como oveja y seguidor. El heavy que menciona, o sea, respecto a lo que mencionaste de Liberio, me acuerdo que hemos hablado de Black Panther, o que habíamos puesto el ejemplo de Black Panther también, donde un poco como que siento que es heavy, es heavy lo que pasa, o cuando establecí la comparación entre los eldianos que están viviendo en los guetos de Marley, ¿cachai? Claro, y los eldianos que están viviendo en el gueto de Paradise, pues, ¿cachai? Como que también una cosa que es común es el hecho de que se establecieron clases sociales dentro de todo lo eldiano. Entonces, si nos ponemos a hacer, por ejemplo, una jerarquización de clases sociales de los eldianos, de todos los eldianos, incluyendo la colonia de Paradise, incluyendo como los eldianos del gueto de Marley,
teníamos, no sé, para los Tybur, como en el lugar más alto respecto como a poder Claro. político, ¿cachai? Y a poder también militar respecto al titán martillo, ¿cachai? Que por lo que ya vimos es uno de los titanes más agilados, ¿cachai? Como que ya... Hey, O sea, la que cosa, wea. sí, filo, me saco una ballesta de los huesos, súper piola, ¿cachai? Como muy... Como, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un martillo gigante, como que, weón. Sí, filo, voy a como salir desde los pies porque puedo como crearme como kilómetros lejos de... Bueno, es que eso como que le dieron, lo hypearon caleta, le dieron demasiado poder al Matías del Pico, Martillo, weón. esa weá, como, de hecho, cuando ya aparece y hace como una montaña así culiada, como que, digo, como que vi esa weá y dije, oh, cagamos. Cagamos. Bueno, igual ya tenemos nuevo Titán Martillo, así que, en fin, cagamos igual, ¿cachai? Después deberíamos hablar como el momento de conflicto y Mesías de Eren Jaeger, pero bueno. No, pero respecto a lo de, claro, de lo de la clasificación, este estatuto social de los eldianos, ¿cachai? Siento que es heavy porque finalmente cuando tú aniquiláis una cultura, o tú así, o sea, generáis un holocausto, ¿cachai? O tratáis de aniquilar una cultura, hay varias formas de hacerlo, ¿cachai? Si acaso una piensa como, no sé, si acaso pensamos en el proceso de colonización de Europa a Latinoamérica, ¿cachai? Por ejemplo, pongamos como un ejemplo ahí eh, muy abierto. Es que finalmente cuando tenéis dos razas o un encuentro de dos mundos, ¿cachai? Que se reúnen, ¿cachai? O que dialogan, sucede esto, pues, ¿cachai? Sucede el hecho de que se subclasifican de maneras como muy brígidas, porque claro, lo que decíamos, tenemos a los Tybur, que son como eldianos de pura sangre que tienen el poder de los titanes, o sea, son lo mejor de los eldianos. Después No. podríais pensar en los eldianos del gueto de Marley, pero que viven, o sea, que son postulantes a guerreros o guerreros, entonces tienen como todos estos beneficios, ¿cachai? Después de eso podemos pensar, claro, los eldianos del gueto, de ahí podemos recién, y esto es como, yo lo estoy haciendo al ojo pensando en que de ahí recién te podéis soltar a los eldianos de la colonia, ¿cachai? Como que los de la colonia, los de la isla Paradise, están en la mierda partiendo por la base de que... De que de no que saben están nada. siendo, no, y de que están siendo como devorados por titanes, claro, como todos los días, Claro. ¿cachai? Que a su vez, y si metemos en la clasificación de los eldianos, los titanes más bajos y los más charchas van a ser, o sea, como los titanes, derechamente serían la clase más baja, ¿cachai? La más baja de todas las clases, porque no, están como en el espacio del punitivismo y en el espacio del castigo, ¿cachai? Ya un eldiano, el castigo máximo para un eldiano, el mismo honor máximo para un eldiano, que es convertirse en un titán. Es muy Claro. brígida como Oh, la qué dualidad de interesante eso. esa weá que acabas de decir. Así, Es que esa weá que acabas de decir, porque claro, como que literalmente, claro, como que weón anda, pero ojo, está, la conciencia es la diferencia. claro. Y eso, Claro, porque es un claro, se mensaje, palpico. ¿cachai? Absolutamente, o sea, porque claro, como que digo, o un weón que está ahí encarcelado en un cuerpo del cual no podéis controlar y que realmente no sabéis si estáis despiertos o dormidos o en una pesadilla, como describía Ymir, o onda, haría un weón que tiene superpoderes literalmente y que sabe perfectamente lo que puede hacer y puede volver a ser humano. Como que en ese sentido, claro, como que estas ambas situaciones onda, son como poderes finalmente que establecen estructuras de poder, o sea, poderes, Ujú. como estructuras jerárquicas, concretamente. Pero ponte tú, quería como preguntarte tú sobre el nacionalismo, esta wea. Ya. Uh, uf. Por eso. Sí, pues, O sea, me como así, gustaría partir, nacionalismo. me gustaría partir, me voy a quedar en la isla Paradise primero para hablar del nacionalismo porque siento que va tomando cada vez más capa a medida que te vayas acercando a lo que ocurre con la trama de Marley, ¿cachai? Así que primero me voy a tratar de centrar en la isla Paradise, pero desde el opening de Shingeki, desde ese himno como militarizado, muy épico, ¿cachai? Desde la épica que se ofrece hasta el diseño de personaje, el estado militar, las murallas, la monarquía, ¿cachai? El sentimiento de identidad basado en la creación del sentimiento de identidad basado en la libertad, ¿cachai? Creo que es muy heavy porque finalmente el nacionalismo de Paradise, de la isla, surge a propósito del hecho de que están al riesgo de morirse, ¿cachai? O que están como en una situación extrema, ¿cachai? Entonces, en una situación extrema, el primer comentario que se hace es que no tenéis tiempo para discutir política.
¿cachai? Claro. En una situación extrema tenéis que tener milicos, supuestamente, ¿cachai? Y los milicos matan, ¿cachai? Ah, Por ende, si acaso tenía una sociedad que está militarizada, tenía una sociedad que como ítem principal tiene la muerte como estrategia política, que finalmente no es como no es nada nuevo, ¿cachai? No es una cosa no. como extraña tampoco, ¿cachai? Solamente que se hace explícito y se hace legal. Entonces, finalmente, no sé, pues comparándolo un poco con lo que pasa con Fullmetal Alchemist, en Fullmetal Alchemist siempre se hace el comentario de que los héroes de guerra están súper cagados, ¿cachai? Porque allá Claro. también, también en ese anime, en Fullmetal, tú también dialogáis con un estado militar, ¿cachai? Que tiene otras características. Pero una de las cosas que más mencionan es que cuando caiga el estado militar, todos los crímenes que se ocurrieron, toda la gente que se mató, ¿cachai? Queda bajo el manto de la guerra, pues, ¿cachai? De crimen de guerra. Y los crímenes de Claro. guerra son crímenes que supuestamente no, es como este boli, esta pausa, ¿cachai? Como para poder, ¿cómo decirlo? Más que legalizar, desestigmatizar el matar a un otro, ¿cachai? Porque en general, Claro. es que finalmente si tú hay una guerra y morís como soldado, no podéis, tu familia no puede alegar justicia, ¿cachai? Porque estáis en una guerra, ¿cachai? Exacto. Entonces, partís de la base de que finalmente, de verdad, uno no ve en qué espacio como que pueden existir discusiones políticas. Además de eso, está segmentado a tal Mm. punto de que finalmente las discusiones de poder se quedan como en el centro, protegidas como por una cantidad de gente, de carne, ¿cachai? De gente y de muros, eh, quedan mucho más allá, pero es heavy que finalmente el nacionalismo tiene muchas formas de funcionar y una de las palabras que más se manosean y que más se repiten es la palabra de la libertad. ¿Cachai? La Claro. libertad de expresión, la libertad de hacer esto, la libertad de ganar esto, ¿cachai? La libertad de querer a esta persona, ¿cachai? Entonces, es que finalmente en la entrevista que vi de Isayama, la que estaba viendo ahora, anoté algo que me pareció muy heavy. Que finalmente para él había una pregunta muy importante que hacerse, y que por eso también como que comparaba como esta isla paradisiaca, un poco como la isla Paraíso, ¿cachai? Con el gueto de Marley, y era el hecho de que finalmente respecto al sentimiento de libertad prefería y tener una vida libre, pero en la que te podías morir mañana, ¿cachai? Claro. O tener una vida como sin libertades, pero con la seguridad, ¿cachai? Que te permita como expresarte y ser una persona, de alguna forma, ¿cachai? Como que de alguna manera, en ninguno de los dos casos tú podés ser una persona, ¿cachai? No podéis ser una persona en un estado militarizado, ¿cachai? Y no podéis ser una persona tampoco como colonia en un gueto, ¿cachai? Entonces, finalmente, la libertad se convierte En como una unidad dentro de la medida de lo posible. y es un concepto tan abstracto y es tan difícil, Claro. o sea, y en torno al cual se ha filosofado tanto, que en su misma abstracción se presta para cualquier persona con cierto grado de influencia y con ciertos recursos para construir un discurso, ¿cachai? Puedan encaminar para que ese sea un motivo para que tú vayas y decidáis como, bueno, enlistarte en la milicia para ir a defender tu país, ¿cachai? Porque finalmente no estáis peleando por tu país, estáis peleando por la libertad, ¿cachai? Por el derecho a la libertad, por el derecho a poder hacer la weá que queráis, supuestamente. Pero, Ponte ¿cachai? tú, Que te metían los milicos para eso. claro, básicamente porque alguna, que también es una guada heavy, porque concretamente también tiene que ver con cómo puede establecerse como una unidad que realmente defienda de forma organizada, ¿cachai? Ante tal situación. Sí, o sea, concretamente es como, o sea, asunto de la cuestión que hizo Pinochet, concretamente. Que Pinochet, onda, claramente no nos defendió de nada, porque Juan vino como se hizo un golpe de estado orquestado por la CIA y finalmente por el gobierno estadounidense. Pero ¿qué es lo que hizo como Pinochet? Que también siento que se hace mucho en la serie. Eh, Pinochet onda dice, este va a ser el himno nacional, este va a ser el símbolo patrio, este va a ser como los signos que van a unificar como el país, para que la gente finalmente diga como, ok, tenemos símbolos con los que unificamos. Y siento que la serie, como así desde la canción del opening, que siento como que es una marcha media germánica, porque efectivamente este one es Hideo Asayama, perdón, y Asama,
Isayama finalmente como que él habla de estos referentes germánicos, alemanes, concretamente como las marchas, como realmente desde también como un medioevo alemán hasta la actualidad alemana, casi como que Alemania se ve por todos lados en esta serie. Pero quería también decir como otro punto que tocando el tema anterior de la realeza, que me parece súper interesante, que esta weá es una weá que plantea la realeza, que plantea los poderes fácticos, que plantea la aristocracia. Sin embargo, aparecen elementos marxistas. ¿Por qué? Porque Eren, ¿qué es Eren? ¿Cachai? Onda, Grisha, el papá de Eren, se mete con alguien de la realeza, tienen un hijo que es Zeke, que los traiciona y que es como un realeza de alguna forma, y Grisha escapa, llega a la isla Paradis, se mete en una tipa cualquiera, comillas, 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 como cualquiera, y tiene el hijo que es Eren, y siento que Eren es, claro, no es nadie, pero es todos. Es decir, todos somos puto Eren. Y como la construcción emocional de Eren también es en el sentido que es una cosa que mejor tocaríamos como en el siguiente podcast. Onda, que concretamente, claro, como que Eren se le ve a una persona como constantemente luchando con emociones y que tú decís como, concha de madre, ¿por qué Eren tiene tantas dudas? Efectivamente es bacán, porque Eren no tiene nada resuelto, porque es un weón que está en constante dialéctica. Una weá que es muy brechtiana, que tú decís como, Eren siempre tiene poder de decidir entre una situación y otra. Y esa es absolutamente brechtiana, porque tú decís como, concha de madre, ¿qué va a hacer? No sé, porque Eren tiene dos, incluso tres opciones para decir, y realmente siempre va tomando la más difícil. Y eso es súper interesante, porque claramente, claro, empezamos a decir como, concha de madre, Eren se está armando de poder como porque realmente no es realeza, está tratando de descubrir la información, es un pendejo de 12, 13 años que se está yendo como a los militares para realmente ver y que finalmente terminan orquestando un golpe de Estado y terminan como bueno, tratando de luchar contra el mundo. Entonces esta weá me parece muy heavy, perdón, lo último para terminarlo, sí. Porque todo se establece desde el trauma. O sea, el trauma me parece que es una weá clave en esta puta serie. Onda, y creo que como también como primer capítulo que se comen a la mamá y toda la weá, rememora mucho lo que acaba de pasar en los capítulos anteriores de el trauma y el circo de la opresión en torno como a lo que está pasando ahora en Marley. Es decir, como no es que Eren no haya tenido razones a nivel histórico para poder haber ido a matar a todos los weones, pero onda, es muy heavy que uno lo ve y dice como, chucha, en verdad, onda, está repitiendo lo mismo que Bertolt y Reiner y Annie hicieron cuando los buenos fueron para allá, de alguna forma. A mí igual me surgió una pregunta, recuerdo, cuando muestran Marley por primera vez, cuando leí el manga y quedé como muy confundida como por el cambio de escenario y todo, porque igual finalmente llevaba ahí como, no sé, imagínate, en términos de manga lleváis 6 o 7 años, yo no tanto, ya un año lo más leyendo, a lo más, ¿cachai? Pero para la gente que leyó el manga de manera como más, para los japoneses que leyeron el manga de manera más doctamente, eran 6 años con una locación y un quiebre a otra locación, directamente. Entonces, una decisión de ese tipo no es menor, ¿cachai? Como que estuviste en la isla encerrado como con los personajes y teniendo la cantidad de información que tenían los personajes, ¿cachai? Durante todo ese rato, que también siento que eso es un acierto en términos de guión. Absoluto. Como que está súper bien manejado, pero la primera pregunta que me surgió cuando te muestran Marley y te muestran a los guerreros fue como, ¿por qué estos buenos no dejan la cagada? O sea, tienen a los titanes, ¿cachai? ¿Por qué estos buenos están en un gueto? ¿Por qué están, como que al tiro tuve pregunta, la gran pregunta marxista, que finalmente, ¿por qué no se están tomando los medios de producción en este contexto? Porque tienen las herramientas, ¿cachai? Existen las herramientas, ¿cachai? Saben usar los titanes, tienen los titanes. Se menciona que Marley no está tan fuerte un poco, tan bien parado, ¿cachai? A pesar de que se dice también de que a esa altura ya hay como más, ya se sabe más como de control militar un poco. O sea, ya hay como una especie como, ya se puede resistir un poco más a los titanes, entonces también es bacán, volviendo a destacar sobre dónde se instala la historia,
creo que es bacán que la haya instalado en un momento en el que también la humanidad ya sabe manejar a los titanes, ¿cachai? El resto de la humanidad ya está teniendo como recursos tecnológicos para poder hacerle cara a los titanes, ¿cachai? Claro. Entonces, es heavy esa weá, ¿cachai? Es heavy pensar eso. Y lo que pasa con Eren es que este weón como proletario, ¿cachai? Este weón como resentido a cagar, que odia a los titanes, ¿cachai? Tiene un odio parido a los titanes por todo lo que han hecho, no solo porque le comieron a la mamá, sino también porque en los titanes ve el motivo de las murallas, ¿cachai? De la falta de libertad, ¿cachai? Entonces tenía este personaje que está lleno de rabia y que también no por nada como que el primer titán, el titán de ataque, ¿cachai? Es un titán que está emputecido también, pues, ¿cachai? Dentro de las características se supone que los titanes van heredando temperamento también, ¿cachai? A pesar de que los portadores sean distintos, cada titán tiene como un temperamento, ¿cachai? Particular, entonces el titán de ataque es un titán que es más rápido y que es para el combo, ¿cachai? Y que es un titán más que es muy simbólico respecto a la rabia. Entonces es heavy porque finalmente, si acaso quisiéramos respondernos la pregunta si te vas como al conflicto primera línea versus los pacos, ¿cachai? La mayoría de los pacos son pendejos que vienen de poblas, que estuvieron en la mierda y que los pacos ven una vía rápida, ¿cachai? Por sobre como la educación elitista chilena, en los pacos ven una vía rápida como de ascenso social, ¿cachai? Y ahí, dentro de los pacos, ahí les lavarán la cabeza y toda la vaca, ¿cachai? Pero también tenéis como toda esta beta, que son los que entran a la escuela de suboficiales, yo creo, ¿cachai? De personas que efectivamente se meten a la milicia y se meten a los pacos, ¿cachai? En el nombre de Chile, ¿cachai? En el nombre de Chile, y en el nombre de Chile voy a hacer esto, y los chilenos, y el país, y esto acá y esto allá. Entonces, finalmente, como que yo siento que lo de Eren es un poco el sueño del pibe, pues, ¿cachai? Esta weá, Claro. como en un momento, un adolescente, ¿cachai? Que en determinado momento le llega un poder muy grande, ¿cachai? Del cual no se puede hacer cargo tampoco del todo en ese momento, ¿cachai? Porque tiene que tomar decisiones políticas al respecto, pues, ¿cachai? Porque todo lo que haga con Claro. ese poder es una decisión política muy grande y se la estáis dando a un pendejo que está lleno de rabia y que quiere ver arder el mundo, ¿cachai? Después de la cantidad de cosas que le han quitado, pues, ¿cachai? Entonces, se entiende el personaje, siento que es como, o sea, si a mí a los 17 años me hubieran dado un poder así, ¿cachai? O un equivalente de poder así, ¿cachai? Pero no, Claramente nos habrían matado si es que no hubieran dado un poder así, pues bueno, habríamos dejado a la pura zorra y bueno, bomba nuclear, pero, por lo bajo. pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si acaso Eren no se hubieran listado en los milicos? Y igualmente, y eso no hubiera sido distinto, ¿cachai? Como de tener el poder, como si hubiera tenido poder y no hubiera visto los milicos como único lugar, ¿cachai? Igual, mira, no Claro. te quiero adelantar mucho, pero más o menos ya se cachó No, en los no, capítulos. no, no. Me saco los audífonos, no escucho nada. No, no, No no. escucho nada. No, pero en el último capítulo más o menos se dejó ver también como que hay discusión en la facción de Eren. Hay como punto. Claro, sí, pues se empieza a notar, o sea, como cuando ya llega a mi casa y bueno, y le dice como, Eren, vuelve para la casa. Onda, Eren, ¿te diste cuenta que mataste miles de inocentes? ¿Sabéis lo que Y significa claro, pues, esto, bueno, no? Como tenéis claro qué significa esto. ¿Cachai? claro, Bueno, significa que una declaración mundial, porque de puede haber guerra, claro. tipo de guerra, ¿cachai? De la isla Paraíso contra el mundo, un poco. Exacto. Claro, como que ponte volviendo como al círculo de la opresión, ¿cachai? También como que uno empieza a pensar, y también como lo que habíamos conversado la otra vez, ¿cachai? Como a cuestionarse si efectivamente esta obra también, por algún sentido, puede ser una obra antisemita. Porque ¿qué es lo que pasa? Onda, concretamente, onda, claro, como así, como tomando en cuenta como las decisiones de Eren, de ir a matar de vuelta a los hueones, y que vemos todas las referencias que son súper de la época de la Alemania nazi, ¿cachai? En donde los buenos tienen como el signo de, no sé muy bien qué signo es, de hecho, como que un Es signo la que estrella, referencia. es como una estrella de 8 puntas la que tienen. Mm, Es como una estrella de 8 puntas, como, El, el signo, pero es distinta. el signo del gueto era una estrella amarilla, si no me Es como recuerdo. una estrella, sí, es como o sea, como que los blancos son los más bajos, los amarillos son los... O sea, Los pero, claro, guerreros. los guetos, los Los guerreros, amarillos son las aspirantes de guerrero y y los los rojos son los rojos, guerreros. sí, Y la familia de los guerreros. sí. Y claro, que ojo que la familia de los guerreros también, al tener un familiar guerrero, su estatus social sube. La verdad es que, onda, claro, uno Lo ve todas mismo estas que con los, referencias lo como, mismo que con los milicos y los pacos. claro, literal, tal cual.
onda, literalmente acá como que uno ve todas estas referencias como a la Alemania nazi y toda la weá, y tú ves como, ya, ellos son oprimidos y toda la weá. Pero ¿qué es lo que pasa? Como que en verdad, claro, como que en ese sentido tú dices como, claro, Eren, mi casa, toda la gente que está en la isla Paradis fueron oprimidos. Es posible que cuando vuelvan después y están devolviéndole la mano como a todos estos otros weones que quizás los marlianos fueron los opresores y los matan a todos, pero en verdad están matando también a ellos mismos, onda, que se fueron oprimidos. No sé, como por algún lado siento que, quizás ahora no lo estoy explicando bien, pero como que siento que también está como un poquito esta situación que es un poquito medio Israel y Palestina, ¿cachai? Como de que de alguna forma Israel cuando recobra el poder, de alguna forma se convierte en potencia y continúa como con el círculo de violencia y de opresión, ¿cachai? Eso como que Israel fue oprimido y toda la gente como judía fue oprimida, ¿cachai? Y por ende, claro, como cuando después se hizo el Estado israelí, ellos tienen poder y ahora es innegable el nivel de opresión que están haciendo como a Palestina. De alguna forma, el poder transmutó, así como a Eren se le llegó al poder y pum, efectivamente se convirtió en un nuevo opresor. Entonces, en ese sentido, queda la pregunta, ¿es antisemita la obra o habla sobre este problema? Yo creo que nunca se va como a enfilar un poco Isayama como autor, un autor que haya que declare la obra antisemita, ¿cachai? Como propiamente tal, pero las referencias al conflicto son demasiado evidentes también, pues, ¿cachai? Como el conflicto el conflicto Israel-Palestina, de Israel y Palestina, ¿cachai? Son súper concretas, son muy puta, desde el muro, desde el uso de los muros, ¿cachai? Como que tú, basta con que te veas un documental de la franja de Gaza, ¿cachai? O que prendáis la tele 2 segundos, bueno, igual no la vamos a ver la tele, pero no hay tele ahora, pero... ¿Qué? ¿Qué es eso, cachai? Pero, como el tocadiscos ahora, pasa que como que... La cagada, es como... La tele es Yo nuevo tengo una tocadiscos. radio, sintonizo FM y veo la tele, como... Pero nada, las referencias son súper concretas, siento, y yo siento que, contrario a lo, a lo que pasa, perdón, en Fullmetal, siento que la obra es tan cruda, es tan horrible, entre comillas, ¿cachai? Es tan gore, tiene como partes tan sangrientas, o tiene como también como sufrimiento de manera como tan constante que considero que es una obra que no directamente igual se posiciona, ¿cachai? Yo creo que es una obra, creo que sí es una obra antibelicista, ¿cachai? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no creo que sea una obra antibelicista de manera explícita, ¿cachai? No creo yo no la encasillaría o no la pondría como una obra pacifista, ¿cachai? No es una obra pacifista, no es una obra como que esté, ni cagando es pacifista, pero siento que es antibelicista en tanto el horror que se muestra, ¿cachai? No están siendo milicos y pasándolos la raja. Desde el día 1, desde el capítulo 1 te muestran que los milicos son borrachos, que están corruptos, ¿cachai? Que están súper traumados, que tienen como heridas muy profundas, ¿cachai? Que son como, que están despojados de su humanidad, ¿cachai? Entonces siento que la obra igual, no sé si antisemita, puntualmente sí antibelicista, ¿cachai? Pero no sé si antisemita sea como tanto la calificación, más que nada como por el estricto rigor de lo que implicaría como una obra antisemita que parte por el hecho como de ser designada por otros o autodesignarse, ¿cachai? Antisemita, ¿cachai? Claro. Tratando de ser más clara con ese punto, yo creo que, o sea, es claro que una de las influencias a nivel de guión fue el conflicto, ¿cachai? Fue el conflicto de Israel propiamente, más que el conflicto con Palestina, siento que es la historia, gran parte de la historia de Israel, ¿cachai? Como que también se habla como como del pueblo, si quisiera hablar de la historia del pueblo judío y cambiar ahí judío por, no sé, eldiano, ¿cachai? Puedes decir que el pueblo eldiano vagó por un desierto gigante durante mucho tiempo, ¿cachai? Que está esta Biblia, o sea, está este libro donde se describe como toda la odisea del pueblo eldiano, ¿cachai? Que lleva a instalarse como este nuevo paraíso
que es Jerusalén, ¿cachai? Un poco, que se les quita supuestamente, ¿cachai? Tiempo después, que se acusa que los judíos tienen sobre representación, esa palabra la encuentro que una mierda, igual, ¿cachai? Pero en fin, ¿Cuál? que hay que ¿Representación? están sobre representados, ¿cachai? En el aspecto económico. Entonces, a propósito de eso, que esta sobre representación económica tú la podrías traducir un poco en la sobre representación que implican los titanes, pues, ¿cachai? El hecho de que solo una raza del mundo tenga el poder de los titanes, ¿cachai? Claro. Entonces, a propósito de eso, se justifica que se les trate como monstruos, ¿cachai? Que se diga tal y tal cosa, que se les mitifique como demonios, ¿cachai? Voy a hablar de la historia del pueblo judío, ¿cachai? Y hablar de la historia del pueblo eldiano también. Y además de eso está el recurso del que tú hablaste, que era este de que finalmente Alemania está súper presente, y también en Fullmetal Alchemist está súper presente. Entonces hay un comentario respecto como a la milicia alemana, muy potente, muy muy potente, pero en este caso a los alemanes se les puso como en el lugar de los oprimidos un poco, ¿cachai? Solo por casting, solo por raza. Y ahí es donde entramos al otro punto, ¿cachai? Solo por casting. ¿Cachai? Ahí entramos al otro punto, pues, ¿cachai? Que es la raza y las implicaciones de la raza, como que el nacionalismo necesariamente está ligado a un racismo, ¿cachai? Claro. El nacionalismo y el racismo van demasiado de la mano, ¿cachai? Y el racismo y el clasismo también, ¿cachai? Entonces sí, pues está toda esta división, como que la raza como tema también aparece de manera súper presente, pues, ¿cachai? Como desde el estilo del dibujo de los personajes, ¿cachai? Desde el hecho de que en Paradise igual no existe como una raza, un casting único, como que es bacán ver que hay hartos como... tipos de gente. Sí, hay hartos tipos de gente. De hecho, en un momento nos pasamos el rollo de que era como un muestrario de todas las razas de la humanidad. Claro, me acuerdo cuando teníamos esa teoría. Claro. En el año 2017, como más o menos. De hecho, bueno, es muy interesante la weá que empezáis a decir, ¿cachai? Porque toda esta weá respecto de la mitificación, el mito, o sea, realmente, claro, como, o sea, como cómo se emparenta, claro, como con la historia de la Biblia de alguna forma, con esta cuestión de cómo era la misticidad respecto de cómo se contaba toda esta weá, o sea, cómo se cuenta la historia de los titanes, ¿cachai? Que de alguna forma te van contando con placas y también con estas como ilustraciones como súper de medioevo, y que realmente nadie sabe concretamente cuál es la historia real de los titanes, ¿cachai? Entonces vuelve súper interesante porque vuelve como un poquito como al tema de la memoria que hablábamos al principio, que realmente como están como desapegados de la memoria solamente como al titán fundador, ¿sabes? Realmente cuál es la historia como a nivel histórico total. Y por otro lado, claro, como esta estratificación de poder a nivel como bíblico, es decir, como bíblico, entendiendo Biblia como judeocristiana, hace que, claro, como al revertir de alguna forma, como lo que tú decís, el relato, que el relato es de alguna forma lo que sería la Biblia de ellos, ¿cachai? O lo que sería el relato judeo-cristiano, y para los nazis, los judíos eran como unos cerdos, ¿cachai? O no sé cómo les decían como a nivel despectivo a los judíos como en la Alemania nazi. Ratas. Claro, acá, las ratas, claro, tal cual, las ratas. Acá los eldianos, para los marlianos, son los demonios. Pero claro, y ellos viven con este estigma racial de ser demonios, ¿cachai? Como que ellos tengo una construcción de que soy un demonio, una construcción desde que me dijeron desde muy pequeño, de que ser un eldiano es un karma, como el estigma de Caín, ¿cachai? Que lo tienen en la frente desde que nacen, ¿cachai? Y eso es como una guay super heavy, ser un eldiano en Marley, pero claro, este estigma no existe en la Isla Paradis. Así con el odio propio, parido, ¿cachai? Es que en la Isla Paradise no tenéis tiempo para odiarte a ti mismo porque estáis más preocupados de sobrevivir, sí. ¿Cachai? Como que igual es heavy eso. Igual, ojo, por 100 años los guanes se mantuvieron así tiquitaca, como que dijeron, que mientras no salimos a los muros, todo bien. Ni un atado, ni un problema, ¿cachai? Ni un atado, relajado.
pero bueno, siempre voy a querer más, como que lo mismo, el concepto de libertad, ¿cachai? La pregunta de la libertad, la noción de la libertad, pero es heavy que finalmente como que, no sé, por ejemplo, si lo trasladáis a otro discurso de odio, como, ya, yo tengo más a mano el discurso de odio homofóbico, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Es heavy que finalmente la instalación de un discurso de odio, y por eso te siento que también que es como que se releva el hecho de que sean niños, un poco cuando los niños tienen una importancia súper brígida en el manga, ¿cachai? En general, Sí, pero en Shingeki también se les presenta desde el hecho de que, claro, pues los mejores soldados son los soldados que se entrenan desde que son niños, ¿cachai? Entonces es heavy porque finalmente tenís en el discurso de Gaby o de Falco, ¿cachai? De Falco no tanto, como que Falco es el pacifista de la wea, ¿cachai? Falco es como el antibelicista de la wea. Falco, hay algo ahí pasando con Falco. Falco no aparece en el outro porque sí. Falco, el ¿cachai? primer personaje que sale en la cuarta temporada. Ahí la dejo. No, Falco, no voy a decir nada de Falco. Pero como yendo a los niños, ¿cachai? A las niñas, a Falco y a Gaby, por ejemplo, es que lo que pasa porque finalmente es esta pregunta de la vida libre encerrado o la versus la vida libre como libre, pero encerrado igual, ¿cachai? Un poco, encerrado con reja, encerrado con muro, etcétera, ¿cachai? Pero es la pregunta que, ya, no tengo tiempo para odiarme, o estoy obligado a amar la vida, o estoy obligado a amar mi vida, porque en realidad 2 segundos que dude y me va a comer un titán, ¿cachai? Entonces, en general, te podéis morir en cualquier momento, ¿cachai? En la Edad Media también pasa eso. Te podéis morir en cualquier momento, así que vivía al 100 nomás, ¿cachai? Pero tenéis la miseria del otro lado, que es como, claro, pues no te va a comer un titán, pero viví odiándote toda la vida porque vi un monstruo y no, weón, como que siento que ese es un primer recurso o un primer constructo como de discurso político que es muy brígido, ¿cachai? Es muy fuerte. Es Muy como brígido, que muy brígido. si lo traemos como a la casa, es como nada, los discursos de homofobia, ¿cachai? Como que no necesitáis explicitarlos para hacer que una persona se odie a sí misma, pues, ¿cachai? No necesitáis decir como, no sé, odio a las lesbianas, ¿cachai? Pero sí podéis quitarle representación en los espacios públicos, ¿cachai? Por ende, como que nublar la capacidad de que exista el concepto de lesbiana, por ejemplo, ¿cachai? Y no existiendo el concepto, Cortarlo. claro, o haciendo que el concepto de lesbiana que existe sea el concepto de que, bueno, que odian a los hombres, que son de tal manera, que son de tal, ¿cachai? Y que sea un concepto negativo y siempre muy vinculado al odio, ¿cachai? Entonces es Claro. como que finalmente, mira, sabéis que igual entiendo a Eren, como en esta weá de, ¿saben qué más? Váyanse todos a la concha de tu madre, me voy a volver mono, weón, me voy a volver loco, weón, voy a dejar la cagada. Como que eso es el sentimiento que tiene también una persona que ya siendo reprimida como toda su vida, pues, ¿cachai? Entonces, esa es una Puta, parte que sí, o siento que es sea. como la apropiación de la clase, un poco, el apropiarse de la clase y como decir como, ya, voy a... Y está el desclase que te genera el odio, po, el odio a ti mismo, ¿cachai? Como que no podéis ser una persona, obvio que no podéis ser el diano orgulloso, pues, ¿cachai? Sería un demonio, sería un monstruo, ¿cachai? No merecí nada, tu familia no merece nada. Que es básicamente lo que le está pasando a Reiner. Onda, como que Reiner es el símbolo Reiner, del desclase. Como, weón, qué weá Reiner, ese personajazo por como lo que ya dijimos, todos los traumas que está viviendo. O sea, realmente es un weón que fue a la guerra, vivió toda la weá, onda, se hizo amigo de estos weones, los traicionó, onda, realmente su personalidad se dividió, realmente ya no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, volvía negando todo lo que le había pasado antes, y que el mundo en la actualidad realmente le está quedando la cagada. Entonces, en ese sentido, claro, ponte tú, yo quiero volver como a lo que pregunté, eso es que es una obra antibelicista, puta la guay, yo sigo teniendo la pregunta si es que lo es o no, ¿cachai? Porque igual, ¿cachai? Igual nos morimos de ganas de que Eren deje la cagada, ¿cachai? Como que cuando vamos a ver la weá y está dejando la cagada, así como, wow, la zorra, y de repente después de un rato uno empieza a decir como, después de un buen rato, uno empieza a decir como, wow, igual Eren se está cebando, como que, uy, mató a Sofía, uy, mataron a Udo, en pendejo Juliado X, ¿cachai? Uy, igual se cebó, ¿cachai? Pero igual como que, y veis cuando llegan los buenos volando por el cielo y como que van a matar al Garra y la weá, y así como, la zorra. Como que en verdad, por un lado, sí, bueno, yo creo que absolutamente, completamente de acuerdo que esta weá, el trauma, o sea, la dificultad de ver
así como cuando te acuerdas de esta película de anime que representa como la bomba de Hiroshima, donde uno ve como detalle por detalle como toda la gente desaparecía con la bomba de Nagasaki y Hiroshima. Claro, esa es una pieza de arte profundamente antibelicista, porque es súper evidente que es como que retrata un hecho histórico y tú veis como todo el sufrimiento de esa weá, que es obvio. Y también creo que, y te doy en ese mismo sentido de cómo veíamos todo el sufrimiento de estos personajes, ¿cachai? Que como históricamente, como así en series de anime como super mainstream, en donde como que siempre vemos que es súper cool tener poderes y matar y en verdad no haber consecuencias, pero acá se enfoca 100% en la consecuencia y eso me parece súper interesante, porque desde el minuto uno vemos consecuencias, vemos sufrimiento, vemos trauma, vemos como heridas que configuran los personajes. Claro, la configuración de personajes es otra cosa súper interesante, que es lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Se nos va quedando un poquito el tiempo, nos va quedando como 15 minutos. Claro. Quería Y como, me dale, gustaría dale, como agregar ahí un detallín, ¿cachai? No sé, claro, si alcancemos a hablar tanto ahora como de lo estético, directamente, yo creo que lo pero estético, démosle estético como para el segundo, yo creo. ya bacán, 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 bacán. ¿Cachai? Que, entonces voy a dejar la bala un poco pasada, no voy a hablar específicamente del estético, pero así defendiendo mi punto de por qué yo siento que puede ser antibelicista, es porque eh, hay una intención súper clara del autor de mostrar el horror de la guerra. El horror de la muerte, el horror de las pérdidas, de las amputaciones, de la sangre, ¿cachai? Que es heavy porque finalmente lo habíamos conversado en alguna de nuestras como reflexiones antes del podcast, pero está este detalle de que si acaso tú bombardeáis de imágenes violentas una red social, por ejemplo, si acaso está, no sé, supongamos en Chile quedó la cagada en el estallido social y pasaron muchas cosas horribles y tú te metías a Instagram y veías la historia y pasaba ahí la historia y al principio que hay para la cagada y que hay horrorizado y por eso Chile despertó como de no estar viendo esto que en realidad siempre ocurrió, ¿cachai? Solo que se estaba visibilizando más y veía historia y ya, no sé, pues, un año después, cuando uno está, si va corriendo historias, te vayas haciendo inmune, pues, ¿cachai? Generar como cierta inmunidad a la violencia. Claro. Como que la repetición de una imagen constituye un cliché, ¿cachai? Y el cliché es cliché porque de alguna forma no te afecta, no te llena o no te llega, ¿cachai? Entonces, claro, ahí está, hay una pregunta que prefiero ¿Quién dejar más decía eso? abierta. La Susan Sontag. La Sontag tenía un texto, claro, que es Ante el dolor de los demás, donde hace reflexiones sobre el periodismo de guerra y sobre cómo se trabajan las imágenes violentas, ¿cachai? Que es un poco lo mismo que pasa con el porno, que hasta cierto punto el porno, tú también te haces inmune al porno, ¿cachai? Tanto repetí una imagen, ¿cachai? Entonces, es heavy que finalmente está como esta repetición de recursos y la primera vez que le saquen la cabeza a un personaje de un mordisco, ya, que hay para cagar. La segunda vez quizá no tanto y la tercera vez quizá ya está, ¿cachai? Pero la pregunta que dejo abierta es eso, en términos como respecto al objetivo. Si yo quiero hacer una obra, por ejemplo, que sea antibelicista, yo, Feña, como en el estilo que tengo, me iría más por ese lado, ¿cachai? Que por el lado más de decir como de panfletear un poco esta no es la manera, ¿cachai? No debías hacer esto, porque si algo me ha enseñado como la mala crianza maternal, es que si acaso tú le prohibís hacer algo a alguien, lo va a hacer con muchas más ganas después, ¿cachai? O va a estallar, claro, en sus 30 años, ¿cachai? Y, en fin, y va a tomar forma en un tatuaje o en una crisis de identidad grande, ¿cachai? Pero a lo que voy con eso es que, claro, finalmente en Shingeki se tiene la sutileza como de a veces no mostrar todo, ¿cachai? Eso lo encuentro genial. Como por ejemplo habíamos hablado de que no se muestra cuando devoran completamente como los cuerpos, como que hay hartos recursos de encuadre, ¿cachai? Que los hace así. Pero claro, también, y aquí me voy a tomar de otra cosa que leí en la revista, o sea, que vi en la entrevista que le hicieron a Isayama, y es que hay un momento en el que él habla, le preguntan como sobre las influencias que tuvo para dibujar los titanes, ¿cachai? Y claro, nosotros habíamos hablado del cuadro de Goya, pero él lo que mencionó, y eso lo encontré increíble, decía que para él lo más importante de los titanes es que fueran desagradables.
Entonces, para que fueran desagradables, su método era meterse a revistas como de moda, actuales, contemporáneas, y él iba seleccionando rostros que le parecieran desagradables. Y como eran revistas de moda, siempre estaban sonriendo, ¿cachai? Entonces, para él, esa weá era muy desagradable. Él decía, como una sonrisa, no hay nada más desagradable que una sonrisa estática, y el exceso de expresión a la larga es como. Lo tengo anotado, que fue una frase muy linda. Claro, si una expresión no cambia, no tiene expresión, ¿cachai? Qué guay, qué bacán. La expresión que pongáis, si no cambia, es inexpresiva. Entonces los titanes estaban sonriendo. La única cosa que pasa es que los titanes nunca cambian de expresión, ¿cachai? No tienen expresiones faciales. Entonces están sonriendo hasta el último momento, hasta que mordiendo, matando, corriendo, ¿cachai? Entonces el Gon decía, a mí no me interesa si generan risas, si generan risas siento que es mucho mejor porque eso potencia más la weá, porque una weá que te da risa en su diseño hace algo horrible, pues. Llega y hace algo horrible, llega y hace algo brutal, ¿cachai? Entonces lo encontré notable, porque claro, nosotros ahí diciendo, no, yo creo que se tiene que haber pasado en Goya, y no, el weón toma revistas de moda, ¿cachai? Y selecciona rostros desagradables. Y eso Claro. lo encontré como un método muy, muy genial, muy expresivo, muy sincero. Me cayó muy bien, el tipo además era como muy relajado. Es muy relajado, es que también entrevistar al Juan es como, Juan, súper quita de bulla, es como, Juan, o sea, ahora se me olvidó cómo era, como toda una cosa que quería decir antes, que era respecto claro, que Pinochet, claro, en la dictadura, y también lo que se hace mucho durante la dictadura chilena, es como la negación de la memoria también, ¿cachai? Como que literalmente, el al ser el negacionismo. Estado el que está, exacto, al ser el Estado el que está de alguna forma manejando toda la información y todo el cuerpo legal y todo el cuerpo económico, como que concretamente como que niega que existen los detenidos desaparecidos, y durante mucho tiempo las clases altas creen eso mismo, ¿sí? Concretamente como que dicen, no, los detenidos desaparecidos son una mentira, como que la gente exiliada son gente que se fue a viajar por el mundo. Y ese es como el relato que mantiene como de alguna forma a veces la clase alta, ¿cachai? Y eso es muy fuerte porque de alguna forma también se ha reflejado eso en la serie, ¿cachai? De cómo durante 100 años, cuando todos estos buenos creían una cosa, que era lo que concretamente les decía en el relato de puta, en verdad estos hueones les venció Hilos y Hilos los mandó a la isla Paradise, pero en verdad fue un pacto de poderes, ¿cachai? Y eso lo encuentro como súper interesante. Y quería como que también ahondáramos en otra cuestión que, yo sé que tú leíste más, ¿cachai? Que tiene que ver más directamente, que una cosa que a mí me pareció súper interesante, que durante toda la dictadura, y que una cosa que también en Chile se vio mucho y que lo vemos como concretamente, claramente, cada vez que se le habla a un torturador o a una persona que participó activamente de la dictadura, ¿cachai? Pero sí, como, ¿por qué estaban haciendo eso? ¿Por qué estaban como cometiendo estos crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad? Y siempre la respuesta es la misma, que son, estábamos siguiendo órdenes. Y literalmente es la respuesta de Reiner, de cuando le pregunta a Eren, ¿por qué fueron a matarnos, cachai? ¿Por qué mataron a mi mamá? ¿Por qué estábamos haciendo esto? Y cuando dice, estábamos recibiendo órdenes, porque tenemos que ir a recuperar el poder del titán fundador, porque eso es, porque eso era lo único que tenemos que hacer, porque estamos haciendo órdenes. Voy a citar a otra autora judía. ¿Cachai? Voy a estar citando por autora judía. Voy a citar a otra autora judía. ¿Cachai? La Hannah Arendt, la banalidad del mal. ¿Cachai? Estaba siguiendo órdenes. Esa frase es brutal. Es brutal. Claro, ¿cachai? brutal, Como que en el juicio en Eichmann en Jerusalén, en el juicio que se le hace a Eichmann, claro, creo que te conté, el tipo no paraba de repetir como de citar a Kant. No para de citar a Kant, no para de hablar como un poco del... ¿qué hacís también? ¿Cachai? Sí, pues, ¿cachai? Que la Hannah Arendt dice esa weá, ¿cachai? Habla de eso finalmente, el hecho de que también hasta cierto punto, el mismo conflicto del Cabo Raso, ¿cachai? Es que hasta cierto punto cuando te metías a los militares, ya está ahí, ¿cachai? Como que tú cediste, te sometís directamente. En el momento que tú entras a las milicias o entras a los pacos, tú te sometís a una autoridad mayor que también se supone que te da el relajo de no pensar, ¿cachai? Y te da como la libertad de no tener que tomar decisiones, ¿cachai? Exacto. Entonces, ante eso, por ejemplo, la opción del suicidio, como lo de Reiner, ¿cachai? Ante eso, la opción del suicidio es heavy, pero hay muchos autores, ¿cachai? Aquí no voy a citar a una autora judía, pero Camus, ¿cachai? Hay muchos autores que también entienden el suicidio como una reafirmación o como una decisión voluntaria
detener la existencia del mundo, ¿cachai? Entonces es una acción voluntaria y es una acción de total, supuestamente, libertad. Ahora, si te vas con un análisis más complejo, obvio que eso está determinado por millones de otras cosas, ¿cachai? Hasta cierto punto no decidiste hacerlo, ¿cachai? Es porque no aguantáis más o no queréis nada más de algo. Pero para el personaje de Reiner, probablemente el haberse llegado a matar o el intentarlo, ¿cachai? Es heavy porque es una crisis que implica... Identidad, absoluta. Claro, pero implica una reafirmación también, pues no quiero seguir siendo esto, ¿cachai? Yo ya no quiero estar más en esta weá, ¿cachai? Me fue como el forro. Fin, de alguna forma. Mi papá me rechazó por ser eldiano, me rechazaron los eldianos por ser penca, me rechazaban allá, los hueones que se supone que tenía que odiar y matar me aceptaron, entre comillas, ¿cachai? Pero los traicioné. Entonces, obvio que el desclase, pues si finalmente el hueón tuvo como un reencuentro como con su clase, ¿cachai? Como de ser una diáspora o de estar como en una situación tipo colonia, que finalmente se la pregunta, pues ¿cuál es realmente la colonia? Pues Paradise o el Claro. de Marley también, ¿cachai? Claro, exactamente. Como hasta qué punto una colonia es una colonia según, supuestamente en aspectos temporales, ¿cachai? Hay una forma, ¿cachai? Una colonia concretamente es como, finalmente, como este terreno, ¿cachai? Que estatizáis, que militarizáis, que conquistáis, ¿cachai? Del cual sacáis recursos. Y si bien no hay una presencia concreta de Marley en Paradise, no necesita, ¿cachai? La forma, el poder de Marley en Paradise se toma forma de otras maneras, ¿cachai? En la manera en la que han obligado a que se organicen de partida. Claro, de hecho, concretamente es muy heavy porque si empezáis a pensarlo también, como todas estas weas están apuntando como concretamente a un elemento que es la desobediencia civil, que tiene que ver directamente que el poder tanto dentro de Paradise como en Marley, ¿cachai? Directamente se está estructurando de cierta forma en donde se están estableciendo como absolutismo o totalitarismo, ¿cachai? En el sentido que como, o es un grupo de gente que tiene el poder o es un rey que está como mandando a todos, ¿cachai? Y probablemente en ambos espacios están como rigiendo como el espacio militar. ¿Y qué es lo que se puede hacer frente a eso? Hacer una regresión del orden establecido, que generalmente como generar otros poderes desde las bases que tenga que ver como la reorganización y establecimiento de los valores reales que nos quieren predominar. Y que eso es un poquito el proyecto, un poquito lo que empieza a hacer que es Smith con Levi y con la otra que realmente quieren descubrir la verdad. Esos son los que realmente están pensando. Al final Eren, Armin y Mikasa son un poquito como el pie de guerra de un proyecto más grande del que lo están orquestando Erwin hasta que se murió, con Sasha, perdón, ¿cómo se llama la otra? Hange, claro, Hange y Levi, y de alguna forma, claro, que ellos eran los que estaban pensando, pero cuando se establece todo este nuevo orden al final de la tercera temporada, es que uno dice como, chucha, entonces, ¿cómo administran esto? Sin embargo, te invito a hacer unas palabras de cierre, porque ahora yo me tengo que ir, y creo que tú también. Sí. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, yo creo, hoy día, ¿cachai? Me encantaría que el siguiente capítulo pudiéramos trabajar los personajes. Yo creo que los personajes me encanta hablar de construcción de personajes, la verdad. Como que de construcción de universo también. Ya, mis palabras de cierre yo creo que también las voy a sacar de la entrevista de Isayama, que me encantó. Muy relajado, tipo, ¿verdad? Muy bacán. Y es que, loco, yo me acuerdo que cuando veía el universo de Shingeki estaba tan maravillada como por la cantidad como de detalles de lógica, que creo que lo hablamos, pero yo sentía que estaba listo para un videojuego la wea. Como que tenía una jugabilidad muy clara la wea, ¿cachai? Como desde cómo configurar a los personajes, desde el hecho que el weón tenía como pendiente, tenía presente que las armas tenían cargas, que las weas se gastaban, que se podían echar a perder, ¿cachai? Como que tenía muchas debilidades reales en el diseño de objetos del universo, ¿cachai? Que hacían que tuviera como una jugabilidad, y eso lo encontré maravilloso. El tema es que ahora, como viendo la entrevista, cuando le preguntan como en qué te inspiraste, así como también para hacer toda la serie, el buen dijo que se inspiró en un videojuego que se llamaba Move Loop Alternative, ¿cachai? No lo he jugado, pero se trata de es como Shingeki, pero con aliens y robots, ¿cachai? Como que la humanidad tiene que defenderse de los aliens en unos robots y viven como encerrados, ¿cachai? Como que es como una wea muy... era una inferencia muy directa. Entonces ahí me crujió y dije como, obvio que el loco decía esto. Yo no me siento tan inspirado por otros mangas. Mira el weón.
no me inspiran tanto otros mangas, pero sí me inspiran los críticos de cine, el cine y los videojuegos. Y para Shingeki puntualmente fue este videojuego. Y, Qué heavy, weón. y dice como, y si tuviera que hablar de un anime o tuviera que hablar de alguna inspiración como más del área, sí me dice como, puta, hay un capítulo de Nube, no sé si viste Nube, No vi nunca. el maestro del infierno, weón, increíble anime, muy buen anime, que es de monstruos. Anotado. Y Gwen dice como, me inspiré en el capítulo de la Mona Lisa caníbal Nube. de Nube. El Pues capítulo sí, de la Mona Lisa caníbal de Nube. Y yo quedé para la cagada y dije, mentira. Y me acuerdo de ese capítulo que me recagué de miedo porque era una Mona Lisa que salía del cuadro y se comía a las personas, ¿cachai? Entonces, quedé para la No. cagada, como que dije como mentira. Y esas fueron las 2 referencias específicas que dio. Entonces, es que porque llevamos mucho rato como especulando Pensando. un poco como sobre... ¿De dónde lo sacó? ¿Qué fue la vaca que lo basó? Y mira, Y mira fue la un juego batidora. culiao. Cáchate la juguera que tuvo la encanta. wea, me encantó a mí De hecho, también. los personajes, aunque bueno, está basado como en base a los personajes del Titán como armado, como en un peleador de la UFC. Sí, sí, también decía eso, po. Y las peleas las pasé en peleas de artes marciales mixtas de la UFC. Lo encontré un genio, lo encontré genial, me cayó muy bien, además. Bueno, esas son mis palabras de cierre, que uno nunca sabe de dónde vienen los referentes de obras maestras, así como... Muy bien, la cagó. Bueno, pues eso. Yo creo que ya vamos citando como a la gente, bueno, esperamos que se queden para el siguiente capítulo, vamos a ver cuándo lo vamos sacando, pero efectivamente ya el siguiente capítulo vamos a hablar de eje dramático, estética, generación de personaje, y también como temas políticos que creo que nos quedaron un poquito pendientes, que bueno, ya nos daremos cuenta un poquito de qué es lo que... Sí, esto fue un itinerario, hay mucho que hablar. Hay muchos temas. Peña, te amo. Igual, ha sido un placer, un honor. Adiós, televidentes. Chao, cuídate mucho. Chao, Pita, chao, Peña. Chao, cuídense.